Análisis psicológico de las distintas generaciones. Seguro que has oído hablar en muchas ocasiones de los millennials, la generación Z, la generación del baby boom y muchas otras nomenclaturas que describen un grupo generacional de personas nacidas en la misma época. Cada una de estas generaciones creció en un entorno distinto y por lo tanto presenta comportamientos y características diferentes. ¿Por qué se clasifican las generaciones? La práctica de clasificar generaciones tiene sus raíces en la sociología y la demografía, aunque también ha sido adoptada y popularizada por estudios de marketing y medios de comunicación. Uno de los primeros en hacer referencia a este concepto fue el sociólogo alemán Karl Mannheim, que en su ensayo, El problema de las generaciones, exploró cómo los individuos que nacen en el mismo periodo histórico comparten experiencias sociales y culturales similares, lo que les lleva a desarrollar perspectivas y comportamientos comunes. Sin embargo, la clasificación moderna de generaciones tal y como la conocemos hoy fue popularizada por los historiadores y autores William Strauss y Neil Howe. En su libro, Generations, The History of America's Future, 1584, 2069 y 1991, Strauss y Howe presentaron una teoría cíclica de generaciones en la que cada generación reacciona frente a la anterior y afronta desafíos específicos que moldean su carácter y valores. Esta clasificación generacional ayuda a los sociólogos e historiadores a comprender mejor cómo los cambios sociales y culturales afectan a diferentes grupos de personas, ya que, al analizar las experiencias y comportamientos comunes de una generación, es posible identificar patrones y tendencias que contribuyen a la evolución de la sociedad en su conjunto. Los estudios generacionales permiten a los investigadores analizar cómo las experiencias compartidas, como guerras, avances tecnológicos y crisis económicas, influyen en las actitudes y comportamientos de una generación, lo que resulta de gran ayuda para comprender fenómenos sociales como el cambio en los valores familiares, las actitudes hacia el trabajo y la política y las preferencias de consumo. También las empresas utilizan la clasificación generacional para segmentar el mercado y diseñar estrategias de marketing más efectivas, ya que al conocer las características y preferencias de una generación específica, las empresas pueden crear productos, servicios y campañas publicitarias que se adapten mejor a cada grupo demográfico. Por su parte, los gobiernos y las organizaciones estatales utilizan los datos generacionales para desarrollar políticas públicas y programas que aborden las necesidades específicas de diferentes grupos de edad, lo que puede incluir desde la planificación de los sistemas de salud y educación hasta la previsión de necesidades de vivienda y empleo, y es que comprender las diferencias generacionales permite una mejor adaptación de las políticas a las realidades cambiantes de la población. En el ámbito educativo y laboral, conocer las particularidades de cada generación puede mejorar la efectividad de la enseñanza y la gestión del personal, adaptando los métodos de enseñanza y las políticas laborales para satisfacer mejor las expectativas y hábitos de aprendizaje y trabajo de cada generación. ¿Qué generaciones existen? Las distintas generaciones se clasifican según el año de nacimiento de sus integrantes, y cada una de ellas ha sido moldeada por eventos históricos, avances tecnológicos y cambios sociales y culturales. Veamos todas las generaciones desde el año 1900 hasta la actualidad. La generación grandiosa, 1901 a 1927. La High Generation, también conocida como la generación grandiosa, The Greatest Generation, generación de la Gran Guerra o generación de la Segunda Guerra Mundial, nació en un periodo de grandes cambios, en el que experimentaron la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y participaron en la Segunda Guerra Mundial. Generación silenciosa, 1928 a 1945. La generación silenciosa creció durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial y su nombre proviene de su aparente conformismo y tendencia a evitar la controversia. Baby Boomers, 1946 a 1964. Los Baby Boomers nacieron durante el auge de nacimientos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta generación experimentó un crecimiento económico sin precedentes y cambios sociales significativos, incluyendo el movimiento por los derechos civiles y la revolución sexual. Generación X, 1965 a 1980. La generación X creció en un periodo de cambio económico y tecnológico, con la aparición de los ordenadores personales y el inicio de la globalización. Millennials, 1981 a 1996. Los Millennials, también conocidos como generación Y, crecieron en un mundo cada vez más digital y globalizado, y ha sido testigo de eventos significativos como el 11 de septiembre, la crisis económica de 2008 y la expansión masiva de Internet. Generación Z, 1997 a 2012. La generación Z, también conocida como IG o Centennials,
ha crecido en un mundo completamente digital, con acceso a información y tecnología desde una edad muy temprana y actualmente representan una cuarta parte de la población mundial. Generación Alfa, 2013. Actualidad. La generación Alfa es la generación más joven, actualmente en su infancia y adolescencia. Esta generación crecerá en un entorno aún más avanzado tecnológicamente y globalmente interconectado. ¿Qué estudia la sociología? La generación grandiosa o Generation 1901 a 1927. El término Generation se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial y se extendió a la generación que participó en este conflicto. Su nombre proviene del término que significa government issue o generalis. Originalmente utilizado para referirse a los soldados del ejército de los Estados Unidos, se trata de un nombre que destaca la fuerte conexión de esta generación con el servicio militar y su contribución a los esfuerzos bélicos. La generación grandiosa desarrolló una notable capacidad para enfrentar y superar adversidades, la experiencia de la Gran Depresión y los sacrificios requeridos durante la Segunda Guerra Mundial. Forjó una mentalidad resiliente, con la que aprendieron a adaptarse a circunstancias difíciles, a mantener la esperanza en tiempos de crisis y a trabajar duramente para mejorar su situación. Esta generación muestra un fuerte sentido patriótico y de lealtad hacia su país y sus instituciones. La participación en la Segunda Guerra Mundial consolidó este sentimiento de patriotismo. Los miembros de esta generación se enorgullecen de su contribución a la victoria aliada y a la reconstrucción posterior. La Gran Depresión tuvo un impacto duradero en la mentalidad de este grupo, la necesidad de ahorrar y de evitar el despilfarro se convirtió en un valor primordial, y esta prudencia financiera ha influido en su enfoque hacia la economía personal y en su preferencia por la estabilidad y la seguridad. La experiencia de trabajar juntos para superar la depresión económica y para ganar la guerra fomentó un fuerte sentido de comunidad y cooperación, por lo que esta generación valora el trabajo en equipo y la colaboración, entendiendo que el esfuerzo conjunto puede llevar a grandes logros. Este enfoque colaborativo se refleja en su participación en organizaciones comunitarias y en su dedicación a causas comunes. La generación grandiosa tiende a ser más conservadora en sus valores y creencias y una de sus características distintivas es un fuerte apego a las tradiciones, tanto culturales como familiares. Valoran la estabilidad y la continuidad, y prefieren mantener las estructuras y normas sociales establecidas. Crecieron con una fuerte ética de trabajo, influenciada por la necesidad de contribuir a la economía familiar durante la Gran Depresión y por la disciplina militar durante la guerra, por lo que la dedicación al trabajo y la responsabilidad son muy valoradas para esta generación. Ven el trabajo no solo como un medio para ganar dinero, sino como una expresión de su carácter y compromiso con la sociedad. Por todo lo anterior, la generación grandiosa valora profundamente el bienestar de su comunidad, y la experiencia de la guerra y la reconstrucción posterior propició un espíritu de altruismo y de servicio a los demás, por lo que participar en organizaciones cívicas y en actividades de voluntariado es común entre los miembros de esta generación. La familia ocupa un lugar central en la vida de esta generación, valoran las estructuras familiares tradicionales y roles de género convencionales. La importancia de mantener una familia unida y de proporcionar estabilidad a sus hijos es una prioridad y este enfoque a menudo se traduce en hogares multigeneracionales y en un fuerte sentido de responsabilidad hacia los miembros mayores de la familia. Aunque nacieron en una época previa a la revolución tecnológica, fueron testigos de avances significativos, como la electrificación, la radio y el automóvil, y a pesar de que son más reacios a adoptar nuevas tecnologías comparados con generaciones posteriores, muchos han mostrado una capacidad notable para adaptarse a todos estos cambios tecnológicos, especialmente cuando mejoran la calidad de vida. La generación silenciosa, 1928 a 1945, la generación silenciosa, Silent Generation, recibe este nombre debido a su tendencia a la conformidad y al silencio en términos de expresión política y social, especialmente en comparación con las generaciones que la preceden y que la suceden. El término fue popularizado por un artículo en la revista Time, 1951, que describía a esta generación como reticente y enfocada en la seguridad y la estabilidad, evitando las protestas y los conflictos que caracterizarían a los baby boomers en los años siguientes. La generación silenciosa creció durante un periodo marcado por sucesos importantes que influyeron en su carácter y en sus valores. Muchos nacieron durante la Gran Depresión, un periodo de grandes dificultades económicas que les inculcó valores de austeridad y prudencia.
también vivieron el impacto de la guerra en sus familias y comunidades y crecieron en un periodo de reconstrucción y de tensiones globales con el inicio de la Guerra Fría. Debido a esto, la generación silenciosa valora enormemente la disciplina y el trabajo duro, y desarrollaron una fuerte ética de trabajo, favoreciendo la estabilidad laboral. Para ellos, la seguridad en el empleo y la lealtad a una empresa son prioritarias, y muchos trabajaron en la misma compañía durante toda su vida laboral. Esta generación es conocida por su conformismo y su tendencia a evitar el conflicto. Crecieron en un entorno donde la conformidad con las normas sociales y la autoridad eran la norma, y a diferencia de los baby boomers, que más tarde cuestionarían y desafiarían el status quo, la generación silenciosa prefirió mantener la armonía social y seguir las reglas establecidas. Valoran la privacidad y la discreción en su vida personal. Para ellos, las apariencias y la reputación eran muy importantes, y preferían mantener sus asuntos personales y familiares en privado, lo que se reflejaba en su estilo de vida y en la forma en que interactuaban con la comunidad. La generación silenciosa tiene un fuerte apego a los valores y tradiciones ya que pertenecen a una época en la que las estructuras familiares y los roles de género eran más rígidos, y los valores de respeto, responsabilidad y cumplimiento de las normas sociales eran la norma. Al haber crecido durante la Gran Depresión, desarrollaron un enfoque prudente hacia las finanzas. El ahorro y evitar el despilfarro son características distintivas. Prefieren la estabilidad y la seguridad financiera, y son cautelosos con las deudas y los gastos innecesarios. La lealtad y el compromiso son valores muy importantes para esta generación, ya sea en sus relaciones personales o en su lugar de trabajo. Muestran una fuerte lealtad y un alto sentido de responsabilidad. La gran mayoría se casaron jóvenes y permanecieron en matrimonios de larga duración, reflejando su compromiso con la familia y la estabilidad. La generación de los baby boomers, 1946 a 1964. El término baby boomers hace referencia al aumento significativo en la tasa de natalidad que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, el conocido como baby boom. Un periodo de elevado crecimiento demográfico que se extendió desde 1946 hasta 1964. Los baby boomers nacieron en un periodo de prosperidad económica y crecimiento. Experimentaron cambios sociales y tecnológicos significativos y fueron testigos de un aumento en la calidad de vida y de eventos históricos como los movimientos por la igualdad racias y los derechos civiles, la liberalización de las normas sexuales, la introducción de la píldora anticonceptiva y los avances tecnológicos como la llegada de la televisión, los primeros ordenadores personales y los comienzos de la globalización. El hecho de crecer en una época de prosperidad y crecimiento económico, fomentó una actitud optimista y ambiciosa hacia la vida y en la posibilidad de mejorar constantemente su situación socioeconómica. Para los baby boomers, el trabajo no es solo una fuente de ingresos, sino una parte de su identidad. Desarrollaron una fuerte ética de trabajo y valoran la dedicación y el compromiso laboral. Al igual que la anterior generación, muchos de ellos pasaron gran parte de su vida profesional en una sola empresa, ascendiendo y buscando estabilidad y reconocimiento. A diferencia de la generación silenciosa, los baby boomers valoran el individualismo y la libertad de expresión, cuestionando y desafiando las normas sociales y culturales establecidas por sus padres, y buscando caminos personales propios en sus vidas profesionales y personales. Los baby boomers crecieron con mayor acceso a bienes de consumo, lo que a menudo se traduce en una tendencia hacia el materialismo y el consumismo. Valoran la comodidad y la conveniencia, y han sido grandes impulsores del mercado de bienes de consumo y la industria del entretenimiento. Crecieron en un periodo en el que la educación universitaria se volvió más accesible, y buscan mejorar sus habilidades y conocimientos de forma continuada, ya sea para avanzar en sus carreras o para su enriquecimiento personal. Esta generación fue testigo de grandes movimientos sociales y políticos, como el movimiento por los derechos civiles y el feminismo, y muchos están comprometidos con la justicia social participando activamente en causas y movimientos sociales. Aunque nacieron antes de la era digital, los baby boomers han adoptado la tecnología moderna y han sido testigos de la transición de la era industrial a la era de la información. Han aprendido a usar ordenadores, internet y dispositivos móviles, aunque su adopción de las nuevas tecnologías ha sido más lenta que en las generaciones posteriores. Los baby boomers valoran profundamente a la familia y se esfuerzan para proporcionar estabilidad y oportunidades a sus hijos, y aunque muchos han experimentado el divorcio, siguen dando una gran importancia a las relaciones familiares y al apoyo intergeneracional.
La cultura popular y los medios de comunicación han sido influenciados en gran medida por los baby boomers. La música rock, la televisión y el cine de los 60 y los 70 han dejado una huella duradera en la cultura global, y han sido los impulsores detrás de muchas tendencias y cambios culturales. ¿En qué consiste la anamnesis o historia de vida? La generación X, 1965 a 1980. El término generación X fue popularizado por el novelista Douglas Coupland en su libro Generation X, Tales for an Accelerated Culture, 1991. El nombre refleja una sensación de incógnita y de desvinculación con respecto a las generaciones anteriores, simbolizando la búsqueda de identidad y la incertidumbre y una ruptura con las etiquetas tradicionales, destacando la diversidad y la individualidad de esta generación. La generación X creció en un periodo de cambios significativos en el panorama económico, social y tecnológico, como la crisis del petróleo que afectó a la economía global, aumentando el desempleo y la inflación, el aumento en las tasas de divorcio, la aparición del virus del SIDA, el crecimiento de la informática personal, los primeros pasos hacia la era digital y la caída del muro de Berlín que marcó el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva era de globalización. La generación X tiende a ser más escéptica y confía menos en el gobierno, las grandes corporaciones y otras instituciones, lo que se traduce en una mayor independencia y autosuficiencia. Al haber crecido en una era de rápidos cambios económicos y tecnológicos, la generación X ha desarrollado una notable capacidad para adaptarse, son capaces de enfrentar la incertidumbre y el cambio con una actitud pragmática, lo que les ha permitido adaptarse de forma eficaz a la transición de una economía industrial a una digital. A diferencia de los baby boomers, que a menudo priorizaban el trabajo sobre la vida personal, la generación X valora el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, creen en la importancia de tener tiempo para la familia, los amigos y el ocio, y a menudo buscan trabajos que les permitan mantener este equilibrio, lo que ha influido en la cultura laboral actual, promoviendo políticas de trabajo flexible. Esta generación valora la educación y el desarrollo de habilidades, y ven la formación continua como algo esencial para el éxito profesional, han sido testigos de la rápida evolución tecnológica y entienden la importancia de mantenerse actualizados y adaptarse a las nuevas herramientas y metodologías. Este enfoque sobre la educación también lo transmiten a sus hijos, a quienes alientan a buscar oportunidades educativas y de desarrollo personal. Igual que los baby boomers, la generación X valora el individualismo y la libertad de expresión, pero esto se manifiesta en una forma más pragmática y menos idealista, por lo que prefieren definir sus propias vidas sin conformarse necesariamente con las expectativas sociales tradicionales. La moda, la música y la cultura popular de su época reflejan esta diversidad. Aunque no son nativos digitales como los millennials, la generación X fue la primera en adoptar la tecnología informática e Internet. Crecieron con la televisión como principal fuente de entretenimiento y estuvieron entre los primeros usuarios de videojuegos y ordenadores personales, lo que les ha permitido mantenerse al día con los avances digitales y participar activamente en la economía digital. También han demostrado una fuerte mentalidad empresarial, crecieron viendo a sus padres perder trabajos en industrias tradicionales y aprendieron la importancia de la autonomía y la innovación, por lo que muchos miembros de esta generación han fundado sus propios negocios o han buscado oportunidades en empresas emergentes, contribuyendo significativamente al crecimiento de la economía digital y la cultura de las startups. Esta generación ha sido testigo de la creciente diversidad cultural y la globalización, valoran la inclusión y la diversidad en el lugar de trabajo y en la sociedad, y están abiertos a diferentes culturas y perspectivas. Los miembros de la generación X acostumbran a ser padres más atentos y presentes que los de anteriores generaciones, buscan proporcionar estabilidad y apoyo a sus hijos y promueven una crianza equilibrada, enfocándose en la educación, la autonomía y el bienestar emocional de sus hijos. Millennials, generación Y, 1981 a 1996. El término millennials fue popularizado por los autores William Strauss y Neil Howe en su libro Millennials Rising, The Next Great Generation, 2000. El nombre se deriva del hecho de que esta generación alcanzó la mayoría de edad alrededor del cambio de milenio, es decir, en el año 2000. También se les conoce como generación Y, ya que siguen a la generación X en la nomenclatura de generaciones. Los millennials crecieron en una época de rápidos avances tecnológicos, globalización y cambios sociales significativos, como la proliferación de los ordenadores personales, los teléfonos móviles e Internet, lo que transformó radicalmente la forma en que esta generación se comunica, trabaja y se entretiene.
Muchos millennials se incorporaron al mercado laboral después de la crisis de 2008, lo que afectó a sus oportunidades económicas y su estabilidad financiera, y también tienen una mayor exposición y aceptación de las diferentes culturas, géneros y orientaciones sexuales en comparación con generaciones anteriores. Los millennials son nativos digitales, crecieron con acceso a Internet, ordenadores personales y teléfonos móviles, lo que ha influido en todos los aspectos de sus vidas, desde la comunicación hasta el entretenimiento y el trabajo. Son expertos en el uso de las redes sociales y valoran la capacidad de estar siempre conectados. Esta generación ha alcanzado niveles educativos más altos que generaciones anteriores, y muchos de ellos obtuvieron títulos universitarios y posgrados. También buscan constantemente oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal, ya sea a través de cursos en línea, talleres o experiencias prácticas. Los millennials han crecido en un entorno más diverso e inclusivo que las generaciones precedentes, y valoran la diversidad en todas sus formas, desde la cultural hasta la de género y orientación sexual, lo que se refleja en su apoyo a políticas y prácticas inclusivas tanto en el lugar de trabajo como en la sociedad en general. A diferencia de generaciones anteriores, los millennials valoran la flexibilidad en el trabajo, prefieren empleos que les permitan tener un equilibrio entre la vida laboral y la personal, y que ofrezcan oportunidades de desarrollo profesional, por lo que el trabajo remoto y los horarios flexibles son muy valorados por esta generación. La era digital ha proporcionado las herramientas y plataformas necesarias para iniciar y gestionar negocios propios, por lo que muchos millennials han optado por el emprendimiento y la innovación. Es una generación que valora la creatividad y la capacidad de generar cambios, y muchos han lanzado startups o proyectos innovadores. Los millennials son consumidores conscientes, la sostenibilidad y la transparencia son factores clave en sus decisiones de compra, por lo que no solo prestan atención al producto que compran sino también a los valores de la empresa que lo produce, prefieren marcas que demuestren responsabilidad social y ambiental y son propensos a apoyar a empresas que alineen con sus propios valores éticos y sociales. La salud mental y el bienestar son prioridades importantes para los millennials. Es una generación más abierta a hablar sobre problemas de salud mental como el estrés y la depresión, los trastornos de la alimentación, etc. y buscan ayuda cuando la necesitan. Valoran el equilibrio emocional y físico y están dispuestos a invertir en actividades y productos que promuevan su bienestar general. En general, los millennials están comprometidos con las cuestiones sociales y medioambientales, participan activamente en movimientos y causas que buscan justicia social, igualdad y sostenibilidad, y utilizan las redes sociales y otras plataformas digitales para concienciar y movilizar a otros en torno a estas cuestiones. Las redes sociales son parte de la vida de los millennials que utilizan plataformas como Facebook, X, Instagram y LinkedIn para mantenerse conectados con amigos y familiares, seguir noticias y tendencias, y promover causas y negocios, y también influyen en sus decisiones de compra. Muchos millennials tienen dificultades para alcanzar la estabilidad financiera debido a la crisis económica de 2008 y al aumento del coste de la vida, y a pesar de tener altos niveles educativos, esta generación a menudo encuentra barreras para obtener empleos bien remunerados y estables. En cuanto a las relaciones y la familia, los millennials tienden a retrasar el matrimonio y la maternidad en comparación con las generaciones anteriores, ya que priorizan el desarrollo personal y profesional antes que establecer una familia. También buscan la igualdad en las responsabilidades del hogar y en el cuidado de los hijos. La generación Z, 1997 a 2012. El término generación Z surge como una continuación lógica de la generación Y, millennials, y aunque no hay un consenso exacto sobre las fechas de inicio y fin de esta generación, generalmente se acepta que incluye a las personas nacidas entre 1997 y 2012. También se conoce a esta generación como T-Gen o Centennials. La generación Z creció en un mundo completamente digitalizado y globalizado, marcado por los rápidos avances tecnológicos y cambios sociales y políticos significativos. Crecen en una época en la que se produce un crecimiento exponencial del uso de teléfonos inteligentes y tabletas, disponen de acceso constante y rápido a información y entretenimiento en línea, y plataformas como Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube han moldeado su forma de comunicarse y de consumir contenido. También han vivido sucesos globales importantes, como el terrorismo global, la crisis financiera de 2008, el cambio climático y la pandemia de COVID-19, por lo que han desarrollado una notable capacidad de adaptación y resiliencia.
La generación Z es la primera generación que ha crecido con acceso omnipresente a la tecnología digital desde una edad temprana, son los primeros nativos digitales, y se sienten cómodos utilizando dispositivos electrónicos y plataformas de redes sociales, lo que ha influido en su forma de aprender, comunicarse y entretenerse, haciendo que sean expertos en multitarea y en encontrar rápidamente información en línea. Toda esta tecnología ha permitido a la generación Z acceder a una educación más personalizada, y las plataformas de aprendizaje en línea, los tutoriales de YouTube y los cursos MOOC, Massive Open Online Courses, han transformado la forma en la que aprenden. Valoran la educación práctica y relevante, y prefieren adquirir habilidades específicas que puedan aplicar directamente en su vida personal y profesional. Esta generación muestra una gran conciencia social y medioambiental, están preocupados por problemas como el cambio climático, la igualdad de género, los derechos LGBTQ+ y la justicia racial, y a menudo participan en movimientos y campañas sociales, utilizando redes sociales para movilizar a otros y promover el cambio. La generación Z valora la diversidad y la inclusión, han crecido en un entorno donde la aceptación y el respeto por las diferentes culturas, razas, géneros y orientaciones sexuales es la norma. Es una generación más abierta y tolerante, abogan por la igualdad de oportunidades y el respeto por las diferencias individuales. Prefieren la autenticidad y la transparencia en las relaciones personales y en sus interacciones con marcas y empresas, desconfían de la publicidad tradicional y prefieren contenidos genuinos y no filtrados, buscan marcas que sean auténticas y que compartan sus valores éticos y sociales. La salud mental es una preocupación importante para la generación Z, son más abiertos a hablar sobre problemas de salud mental y a buscar ayuda cuando la necesitan. La presión académica, el acoso en línea y la constante comparación en redes sociales pueden afectar su bienestar emocional, pero también están más dispuestos a utilizar recursos y herramientas para cuidar su salud mental. La generación Z prefiere la comunicación digital a las interacciones cara a cara, utilizan aplicaciones de mensajería, redes sociales y videollamadas para mantenerse conectados, pero también valoran la autenticidad y la cercanía en sus relaciones personales. Como consumidores, son muy informados y exigentes, investigan los productos y servicios en línea antes de tomar decisiones de compra y valoran las opiniones de otros usuarios. Prefieren marcas que demuestren responsabilidad social y ambiental, y están dispuestos a cambiar de marca si sienten que sus valores no están alineados con ellos. La generación Z muestra una fuerte inclinación hacia el emprendimiento y la innovación, muchos jóvenes de esta generación están creando sus propias startups y proyectos empresariales, ya que la tecnología ha facilitado el acceso a recursos y herramientas que permiten a los jóvenes emprendedores desarrollar y lanzar sus propias ideas. A medida que ingresan al mercado laboral y asumen roles de liderazgo, su influencia en la cultura, la economía y la sociedad continúa creciendo. Las redes sociales tienen una gran influencia en sus vidas, y plataformas como Instagram, TikTok y YouTube no solo son fuentes de entretenimiento, sino también de información y aprendizaje, y los influencers y creadores de contenido tienen un gran impacto en sus decisiones y opiniones. La generación Alfa, 2010 actualidad. El término generación alfa fue acuñado por el investigador australiano Mark McCrindle, que eligió alfa para definir el inicio de un nuevo ciclo generacional, utilizando la primera letra del alfabeto griego para simbolizar un nuevo comienzo. La generación alfa crece en un mundo donde la tecnología y la digitalización están completamente integradas en la vida cotidiana. Conviven con la proliferación de los dispositivos inteligentes, la inteligencia artificial y la tecnología wearable, así como con una creciente conciencia sobre el cambio climático y la sostenibilidad. Tienen una mayor exposición a diversas culturas, ideas y formas de vida a través de la globalización y las plataformas digitales, y han vivido la COVID-19, lo que ha tenido un impacto significativo en su educación, en las relaciones sociales y en sus rutinas diarias. La generación alfa es la primera en crecer completamente inmersa en la tecnología digital desde el nacimiento. Han sido expuestos a dispositivos inteligentes, aplicaciones educativas y plataformas de entretenimiento digital desde una edad muy temprana, y esta familiaridad innata con la tecnología afecta su forma de aprender, jugar y comunicarse. La educación de la generación alfa está profundamente ligada a la tecnología, utilizan plataformas de aprendizaje en línea, aplicaciones educativas, herramientas de realidad aumentada y virtual. Crecen en un entorno donde la conciencia ambiental y social está muy presente. Problemas como el cambio climático, la conservación del medio ambiente y la justicia social son temas incluidos en su educación, y están más informados y comprometidos con la sostenibilidad y las prácticas responsables desde una edad temprana.
utilizan plataformas digitales para la mayoría de sus interacciones sociales. Las redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de videollamadas son herramientas habituales en su vida diaria, y aunque esto puede reducir algunas habilidades de comunicación cara a cara, también les permite estar conectados con personas de todo el mundo. La generación alfa está aprendiendo a adaptarse rápidamente a los cambios. La COVID-19 les ha enseñado la importancia de la resiliencia y la flexibilidad, ya que han tenido que adaptarse a nuevas formas de aprendizaje y socialización. Crecen en un entorno donde la aceptación de diferentes culturas, géneros y orientaciones sexuales es la norma y la educación inclusiva que reciben fomentan una actitud abierta y respetuosa hacia las diferencias. Muchos miembros de la generación alfa son hijos de millennials que valoran la educación, la tecnología y la conciencia social y transmiten estos valores a sus hijos creando una generación bien informada y socialmente consciente. Como consumidores, la generación alfa está influenciada por la tecnología y las redes sociales, están expuestos a productos y servicios a través de plataformas digitales y de la publicidad dirigida. La desestigmatización de la salud mental crea un entorno en el que los jóvenes se sienten más cómodos expresando sus sentimientos y preocupaciones, y alienta a los padres, educadores y profesionales de la salud a ser más proactivos en la identificación y tratamiento de problemas emocionales. El hecho de que se traten abiertamente los temas relacionados con la psicología y la salud mental facilita el acceso al psicólogo de la generación alfa y el tratamiento de los trastornos mentales al normalizar las conversaciones sobre bienestar emocional y reducir el estigma asociado a buscar ayuda psicológica. Es previsible que la generación alfa desarrolle habilidades relacionadas con las demandas del futuro mercado laboral como la programación, el análisis de datos, la inteligencia artificial, etc. Análisis psicológico de las distintas generaciones. Marta Guerri, psicoactiva.com, etiqueta psicología social, psicología. Les recordamos que por motivos técnicos en sencillez y orden, las notas de prensa solo son visualizables y compartibles. Les informaremos cuando se pueda comentar. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. sencillezyorden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.